Y en la línea telefónica ya se encuentra Lisa María Sánchez, ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar contigo y con la audiencia. Muchas gracias, Lisa María. Bueno, ¿por dónde le podemos comenzar? Las cifras de la inseguridad son crecientes. Este primer semestre del año 2019 fue impresionante el número de homicidios dolosos, y cuando dicen homicidios dolosos normalmente están asociados o vinculados al crimen organizado, y ustedes han estado promoviendo una estrategia en la que dicen que si lográramos una nueva política en materia de drogas, este flagelo pudiera disminuir. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, Lisa María Sánchez? Es correcto. En México Unido contra la Delincuencia llevamos 20 años trabajando, haciendo los análisis de incidencias delictivas, viendo cómo se comporta la victimización de la ciudadanía, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que a partir de que se desató esta política de combate frontal contra el crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de drogas, pues es que indicadores como homicidio y extorsión se nos fueron al cielo. Entonces, lo que nosotros llevamos haciendo desde 2011 es abogar por una reforma de esta política de drogas para dos cosas. Uno, que nuestros recursos policiales, ministeriales y judiciales no necesariamente se gasten en la persecución de usuarios. A esas personas las podemos abordar desde el lado de la salud y poder entonces concentrar esos recursos en la persecución de delitos como extorsión, violación, secuestro, etcétera. Y por el otro lado, pues una estrategia que regule estos mercados de drogas de manera que podamos achicar o desaparecer en algún momento los temas de narcotráfico, porque la ilegalidad genera un margen de ganancia tan amplio para el crimen organizado que termina estando igualmente empoderado o a veces con poder de fuego y económico superior al de las autoridades de las localidades, de los estados e incluso federales. Lisa, tenemos esta estrategia, sí, perdóname nada más que te termine de contar, dime, Lisa. Simple y sencillamente porque lo que estamos viendo es que mantenerla nos lleva los índices de homicidio, por ejemplo, pues al cielo. Nada más en este semestre del año, que es el análisis que nosotros hemos hecho ya con el cambio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues habíamos visto una disminución chiquita, pero una disminución en la velocidad en la que crecía la tasa de homicidios, y desafortunadamente por segundo mes consecutivo ya la estamos viendo al alza nuevamente, pues precisamente porque no hay incentivos en el país para que el crimen organizado no opere, pero tampoco, y hablaban ustedes también de temas de procuración de justicia y fiscalías, para el no uso de la violencia. La impunidad es otro de los flagelos pues que lastima mucho al país y con los que estamos comprometidos. Lisa María Sánchez, he platicado con algunos actores políticos, incluso con un expresidente de la República. Él insiste que la legalización, él insiste en que la toma de decisión de legalizar el consumo de drogas no sería la mejor solución desde el siguiente punto de vista. Dice, los grupos de la delincuencia organizada es un crimen organizado, partiendo de ahí. Dice, si el día de mañana no pueden vender drogas, comenzando por la marihuana, de la cual ustedes ya obtuvieron una, tengo entendido que es ya jurisprudencia sobre el consumo de la marihuana, cuando ya, es correcto. Sí, cuando ya tuvieron amparo sobre el consumo de la cocaína, tienen en la marihuana jurisprudencia, en la cocaína amparo. Dice, el tema es que ahora se van a ir a otros mercados, dice, como está sucediendo, que es el cobro de piso, bueno, el secuestro que ya lo están haciendo, el robo de combustibles, el robo de combustibles es desde el gasolina, diésel, ahora están por el gas. Dice, entonces, el combate a la delincuencia no es legalizando las drogas. ¿Ustedes tienen alguna tesis, una hipótesis de por qué sí se puede disminuir? Y parto de lo siguiente, Lisa María, que te voy a decir, en lo particular yo coincido con la propuesta de ustedes, pero también he leído, por ejemplo, la historia, y dice que en la época del general Lázaro Cárdenas del Río, él hace una primera ley de salud que permite el consumo y empieza a tratar a los adictos.
pero sin embargo dicen en esos documentos presiones de Estados Unidos le obligan a que cancele esa ley de salud, porque es así vista como una ley de salud más que una ley criminal o ley de narcotráfico, y finalmente no pasó nada en México. ¿De dónde parten ustedes o cuál sería su piso para decir que esto sí puede funcionar si se legaliza, empezándonos el consumo de la marihuana y después tal vez la cocaína? Bueno, mira, primero hay que decir que la tesis que nosotros tenemos está basada en evidencia publicada por la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas. Sí. El mercado de drogas a nivel internacional genera alrededor de 340,000 millones de dólares de ganancias cada año, ¿no? Es la actividad ilícita por mucho más lucrativa en términos de los márgenes de ganancias que genera, y estamos hablando de una actividad que básicamente ninguna otra actividad delictiva puede generar tan rápido y tan fácil tanto dinero para empoderar el crimen organizado. Sí. Es cierto, y nosotros siempre lo hemos dicho de manera pública, que no es suficiente con la reforma de la política de drogas para lograr la pacificación del país o para tener un abordaje mucho menos violento y más efectivo en materia de crimen organizado. Razón por la cual, por ejemplo, nosotros tenemos 10 años haciendo vigilancia de los ministerios públicos, creando un tema de cultura de la legalidad para que la gente denuncie los delitos, no haya cifra negra, etcétera, etcétera, ¿no? Se aumente la confianza en las autoridades. Pero en México, desafortunadamente, la ventaja competitiva que da el tráfico ilícito de drogas a las organizaciones criminales es mucho más rentable que cualquier otra actividad que necesitaría volúmenes insospechados de actividad para poder lograr exactamente las mismas remuneraciones. Por ejemplo, si estas organizaciones dejaran de traficar con las drogas y se voltearan al tema de secuestro, pues necesitarían una inversión en casos de seguridad, en sistemas logísticos, en tal, que es para un volumen muy grande de este delito para lograr pues ni remotamente las ganancias que logran de este lado. Entonces, y por el otro lado, otra parte del argumento que tiene que ver no solo con el margen de ganancias que da, siendo esta la actividad ilícita más rentable de todos los tráficos ilícitos de acuerdo a Naciones Unidas. Por el otro lado, lo que sí sabemos es que en México la persecución de los delitos de drogas es una falacia que se haya llevado a cabo en contra de los grandes traficantes, en contra de las organizaciones criminales, porque casi nunca se ha perseguido la estructura financiera de estas organizaciones. Uno de los mejores casos, lo tuvimos en la prensa toda la semana pasada, es la fortuna de Joaquín El Chapo Guzmán, ¿sí? ¿No? El Chapo Guzmán, que decía que la fortuna se quede en México porque al final fue de los mexicanos. No hay una sola investigación que haya llegado a buen puerto en este país para identificar el volumen de la fortuna del Chapo Guzmán, ni necesariamente los canales financieros por los cuales la pudo sacar del país, ni necesariamente tampoco cómo se reinvertía y cómo funcionaba toda su dinámica de lavado de dinero. La concentración y la información que nosotros tenemos, de acuerdo a los censos de las procuradurías, de acuerdo a las encuestas nacionales de personas privadas de la libertad, lo que nos dicen es que el gran volumen de la persecución de los delitos contra la salud terminan siendo los eslabones más débiles de la cadena, particularmente consumidores, transportistas de pequeñas cantidades o las mal llamadas mulas, y los cultivadores de subsistencia que se concentran pues precisamente en el cultivo de amapola y marihuana. Y las cantidades por las cuales estas personas están en la cárcel son ridículamente bajas, casi siempre son menores a 500 pesos, y entonces estamos hablando de poner e invertir, fíjate lo que nos cuesta, entre 10 meses y 3 años de prisión a una persona que es encarcelada por posesión para consumo personal sin intención de venta de alguna de las sustancias fiscalizadas. Eso en dinero, si nosotros hiciéramos la cuenta de cuánto realmente le cuesta al gobierno mexicano, es muchísimo dinero que podría reorientarse hacia la persecución de otros delitos que sí causan víctimas y que sí pudieran tener pues algún efecto disuasivo mayor del que está teniendo
esta política. Nosotros nunca hemos dicho que es la solución o la bala de plata por la cual se van a acabar nuestros problemas, pero sí sabemos que es una muy mala inversión, sí sabemos que es un mercado altamente lucrativo y sí sabemos que además la manera en la que lo hemos implementado no solo no disuade ni a las personas consumidoras ni a las personas que lo trafican, sino que además permite su diversificación en otras actividades delictivas porque les da mucho dinero. Lisa María Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Cuando estaba en campaña el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la exministra y ahora secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, había un planteamiento de poder legalizar algunas drogas. Se comentó por lo menos en algunos foros, en algunas entrevistas. ¿Ustedes han tenido contacto con Olga Sánchez Cordero? ¿Ha habido algún diálogo, alguna plática, alguna propuesta en donde ustedes los asesoren o les lleven esta estrategia para que se piense en regularizar en un momento dado, no el consumo de la droga, porque el consumo está permitido por la ley de salud, sino poder permitir ya la producción, poder permitir ese movimiento de la droga, la venta? ¿Han tenido esas charlas? Claro que sí, nosotros hemos tenido acercamiento con todos los actores políticos que se han mostrado proclives a escuchar los argumentos y que de alguna u otra manera han tenido la iniciativa de trabajar en este sentido. Cuando la entonces senadora Olga Sánchez Cordero llegó a su curul, a su escaño, trabajamos con ella una primera propuesta que fue presentada, tú recordarás, en octubre de 2018, sí, que hoy, por ejemplo, sigue en sustitución moviendo la senadora Jesús Rodríguez. Trabajamos también adentro de la Secretaría de Gobernación, pues bueno, como asesorías técnicas, qué se podía hacer, y sabemos que no somos el único grupo al que han recurrido, lo cual además celebramos la pluralidad de puntos de vista. Lamentamos desafortunadamente pues que parecería que hay otros senadores en la bancada mayoritaria de Morena que prefieren tener un acercamiento mucho menos abarcativo, que tiene riesgos importantes, y lo señalamos desde México Unido la semana pasada, que parecería que lo que quieren es salir del paso de esta orden que la Corte les dio de modificar la ley, y que tienen un plazo para hacerlo antes de octubre de este año, y no necesariamente se dieron a la tarea de trabajar pues una propuesta legislativa que armonice todo el marco jurídico para permitir un mercado regulado, que además hay que decirle a la ciudadanía, lo que se intenta es poner controles donde hoy no los hay. Y si nosotros abdicamos a la posibilidad de controlar este mercado, pues otros actores seguramente privados lo harán, porque lo que es cierto es que la legalización de la marihuana es una tendencia global, y por lo menos en este hemisferio y en este continente, pues es una situación que ya se presenta prácticamente en una veintena de países y que llegará de alguna u otra manera, impuesta o no, depende de cómo nos movamos, a este país. Y una precisión muy rápida y muy chiquita. Actualmente sí, la Ley General de Salud permite la posesión de pequeñas cantidades, sí, para consumo personal, pero eso no significa que el consumo no esté penado. Formalmente no está tipificado como una conducta delictiva en el Código Penal, pero sí es motivo de detenciones y presentaciones ante el Ministerio Público, que una vez que el usuario llega ahí debe desistirse de la acción penal. También por eso insistimos en que la despenalización efectiva sería una buena medida de priorizar mejor y reorientar los recursos ministeriales, porque hoy en día las autoridades están obligadas a presentar a la persona ante un ministerio público y hacer que trabajen únicamente para desistirse de la acción penal. Eso no es efectivo, eso no es una buena inversión de nuestros recursos, particularmente sabiendo la cantidad de trabajo que tienen los CNP. Finalmente, Lisa María Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, la propuesta de ustedes para esta legalización del consumo de drogas partiría en principio sobre la marihuana, o también marihuana y cocaína. Mira, nosotros siempre hemos dicho que todos los mercados de drogas deben estar legalmente regulados, y sobre todo mientras más peligrosa la droga, con más razón esta debe ser legal para que pueda tener todos los controles por parte del Estado para saber quién la produce, con qué potencia, con qué calidades y quién la está consumiendo, para atender a cada uno de esos eslabones debidamente. Sin embargo, entendemos que este es un cambio de paradigma que tiene que ser progresivo, y por lo tanto no estamos planteando que todas las drogas deban legalizarse ni que todas las regulaciones sean iguales.
Empezamos con el tema de cannabis por un tema pragmático, es la droga ilegal más consumida a nivel mundial y también a nivel nacional. Esa sustancia tiene aplicaciones terapéuticas y médicas que deben regularse de una manera específica y empezamos entonces a avanzar por una ley para tener cannabis medicinal. Y por el otro lado, ya su uso personal adulto, lo que se conoce como el uso recreativo, también debe tener controles muy estrictos que protejan a la infancia, que protejan la salud de las personas, que no dañen a terceros, y en ese sentido se plantea una ley general de control de cannabis, que es precisamente lo que esperaríamos que saliera del Congreso de la Unión, pues antes de que se termine este periodo ordinario de sesiones de 2019. La discusión sobre la regulación de la cocaína o de la heroína o de otras drogas como las metanfetaminas es una discusión de muy largo plazo, y ahí lo que estamos planteando es que lo que tenemos que hacer como país es avanzar en la despenalización de su consumo para permitir intervenciones de salud mucho más efectivas y despresurizar al sistema de justicia penal, que no tiene por qué estar lidiando con acciones individuales, pues básicamente de disposición de la propia salud. Y ahí lo que queremos hacer es lograr efectivamente que esa tabla tenga cantidades pues que correspondan a las unidades de mercado. Te pongo simple y sencillamente el ejemplo de cocaína, que sé que es el que le interesa a la ciudadanía por estos nuevos amparos. Sí. La Ley General de Salud dice hoy que las personas pueden portar hasta medio gramo de cocaína para su consumo personal. ¿Cuál es el problema de eso? Que normalmente la unidad de venta de la cocaína en los mercados ilícitos es 1 gramo, son las famosas grapas. Sí. Eso hace que en los hechos una persona que compra la mínima dosis posible de compra en el mercado ya es considerada automáticamente un narcomenudista, porque es 2 veces el límite que permite la Ley General de Salud. Esa persona, por tener 1 gramo de cocaína, es realmente un narcomenudista. Realmente el Estado mexicano debería preocuparse en su persecución, su sanción y su encarcelamiento. Nosotros honestamente creemos que no, y una despenalización efectiva debería simple y sencillamente decir: aquellas personas que tengan la unidad mínima de venta de los mercados para su consumo personal, que sería 1 gramo, no deberían ser perseguidas penalmente. Hacia allá es hacia donde queremos llevar la discusión. Bien, y estaremos en espera de que finalmente en este año pueda existir algo positivo para este mercado de drogas, que es real, que existe, que no podemos cerrar los ojos, y que lo mejor que podemos hacer, como dicen ustedes, es regularlo para ir despresurizando ese mercado tan grande que tienen los delincuentes, irles poco a poco atacando, por un lado con la regulación de la droga, por otro lado las instituciones de procuración, de justicia, pues tendrán que atacarle esa vía económica tan grande que tienen para poder corromper, y que en el futuro estos índices de inseguridad y de delincuencia puedan ir bajando gracias a que nuestra concepción de los derechos, también porque finalmente es un derecho el consumo de la droga, sin afectar desde luego a los terceros, que todo esto vaya armonizando, que eso es lo más importante que necesitamos, que todo vaya armonizando y que vayamos quitando esos cartabones de los mercados negros y de los consumidores, y nos acerquemos más al tema de salud, porque este es un verdadero problema de salud. Así es. Lisa María Sánchez, muchas gracias por tomarnos la llamada, y pues si nos lo permites, próximamente seguir platicando sobre el tema. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy buenos días. Buenos días para Lisa María Sánchez, ella es directora de México Unido contra la Delincuencia, un tema polémico sin duda, el consumo de las drogas. Le digo, este es un tema muy polémico y es por donde parten algunos grupos de la delincuencia organizada, y ella lo decía, y lo decía muy bien. No es lo mismo ir a cobrar piso a un vendedor de tacos o a un restaurantero que vender droga que produce miles de millones de pesos rápidamente. Por eso el crimen organizado está enquistado ahí.